En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ya hemos dicho que el reino de Dios consiste exactamente en vivir en la divina voluntad. Luisa habla a menudo del reino de Dios que se ha de cumplir, que va a venir. Luisa pide diciendo que el querer divino venga a reinar. Y con toda evidencia eso significa, primero, que el reino de Dios es que su voluntad se cumpla. Segundo, que la voluntad del Padre ha establecido su reino en la santísima humanidad de Jesucristo, dándole todos sus atributos y derechos divinos. Tercero, que todo lo que Jesús posee en su adorable humanidad quiere darlo a su cuerpo místico. Las palabras «así en la tierra como en el cielo» en Jesús y María son perfecta realidad. Como es en el Padre, así es en el Hijo. Por eso, mientras que Jesús y María vivían en la tierra, el reino de Dios estaba en la tierra. Pero en nosotros esas palabras tienen que ser un deseo ardiente, una invocación incesante, porque son una promesa divina en espera del triunfo definitivo de su reino en nosotros. San Agustín dice: hágase en la Iglesia como en nuestro Señor Jesucristo, hágase en la esposa que es su prometida, como en el esposo que ha cumplido la voluntad del Padre. Cuarto, esta promesa divina del reino todavía se tiene que cumplir en la tierra, de la forma como se cumple ya en el cielo, lo cual supone dos cosas: que no sólo hemos de ir al reino de Dios después de la muerte, sino que el reino de Dios todavía tiene que venir en el tiempo histórico de la Iglesia, y no puede acabarse el mundo, es decir, la historia, sin que antes tenga su pleno cumplimiento. Se trata del restablecimiento del orden de la creación como era antes del pecado, y que el reino de la divina voluntad, después de que desapareció de la tierra con el pecado de Adán, todavía no ha venido, porque no hay que confundirlo con el reino de la redención o con la Iglesia. Y quinto, este reino que la Iglesia invoca incesantemente en el Padre Nuestro respecto a la redención y a la Iglesia es como el fruto respecto al árbol. Esencialmente ya está presente en el árbol desde el principio, desde que fue plantado. El árbol fue plantado, es cultivado y crece, se cubre de hojas y de flores, pero todo eso tiende como finalidad al tiempo de los frutos. Así la redención, los sacramentos, la Iglesia y toda la obra del Espíritu Santo en ella tienen como fin el reino de la divina voluntad. Luisa vivió toda una vida en cama, en los más extraños y misteriosos sufrimientos, de los que ella da cuenta en una forma minuciosa y conmovedora. Por eso parece bastante lógico que su pensamiento corra a menudo a la pasión de su amado Señor, con una profundidad de comprensión y una intensidad extraordinaria de participación afectiva. Toda su vida fue una inmolación por amor a Jesús y a sus hermanos pecadores, un estado de víctima en favor de la Iglesia. Pero ahora la pregunta es: todo ese indecible sufrimiento de Jesús y suyo, ¿qué tiene que ver con su visión de vivir en el divino querer, del reino de la divina voluntad? Nos habríamos imaginado simplemente una actitud de resignación, de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, un abandono ante la voluntad de Dios, un fiat, por así decir, de sumisión, de consentimiento incondicional, un fiat pasivo ante Dios. Por el contrario, su espiritualidad, que surge como la aurora y eclipsa todo lo demás, de la cual en un determinado momento se convence
que no es sólo para ella, sino que la tiene para ofrecérsela a todos, es ese entrar o fundirse en la voluntad de Dios, es ese sustituir en cada cosa su voluntad con la voluntad divina y hacerla suya, y por consiguiente es un fiat que ya no es el suyo humano ante Dios, sino el mismo fiat omnipotente y eterno de Dios, que lo hace suyo, y que no es en modo alguno una respuesta pasiva, sino una participación activa y consciente, cada vez más consciente en todo lo que hace el fiat o querer divino, en todas sus obras, en el acto eterno de su vida. Luisa es invitada a obrar como Jesús en su querer, y el Señor le dice: ven en mi voluntad para hacer lo que hago yo. Y le dice: ahora, queriendo que estés conmigo en mi querer, quiero tu acto continuo. Y así todo lo que Luisa siente y hace es la vida de Jesús, que él repite en ella. Todo lo cual no es algo reservado solamente a Luisa. Jesús está esperando que las criaturas vengan a vivir en su querer y que repitan en su voluntad lo que él ha hecho. Parecería casi como si en Luisa hubiera dos personas, como dos espiritualidades distintas, si bien íntimamente relacionadas, como dos mundos, como dos realidades tan grandes que se nos escapan. Una, por así decir, parece más a nuestro alcance, al menos para darnos una idea, la que habla de obediencia, de la cruz, de las virtudes, pero luego está la otra, la del vivir en la divina voluntad. Son las dos vocaciones o misiones de Luisa. La primera como víctima, con Jesús en la obra de la redención, y la otra que Jesús le presenta después como la depositaria de las verdades sobre la divina voluntad, como quien ha sido puesta por Jesús a la cabeza de la nueva generación suspirada, que tendrá todo en común con él, la divina voluntad como vida. Al final del volumen 12, el Señor le dice a Luisa que hasta entonces ella ha cumplido el oficio que tuvo su santísima humanidad en la tierra, como víctima, que a partir de entonces desempeñará el mismo oficio que la divina voluntad realiza en su humanidad, es decir, una tarea activa. Y así como su espiritualidad se explica solamente con su doctrina, la divina voluntad, vida de Dios y vida destinada a sus hijos, así se explica también con su doble oficio, el de víctima y el otro, de dar comienzo al vivir en la divina voluntad y ser la depositaria de todas sus verdades, que son manifestadas por medio de ella. Le dice el Señor: hasta ahora te he tenido conmigo para aplacar mi justicia e impedir que castigos más duros llovieran sobre la tierra. Ahora quiero que tú, conmigo, en mi querer, te ocupes en preparar la era de mi voluntad. A medida que te adentrarás en el camino de mi querer, se formará el arco iris de la paz, que formará el eslabón de unión entre la voluntad divina y la humana, gracias al cual tendrá vida mi voluntad en la tierra, y empezará a ser escuchada la oración mía y de toda la Iglesia: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto quiere decir que la espiritualidad de Luisa, por así decir, se sumerge por un lado en la obra de la redención y por el otro en el cumplimiento del reino de Dios, el reino de la divina voluntad. Y efectivamente hay dos escritos de Luisa que representan estas dos obras divinas y corresponden también
a dos etapas de su vida. La primera, en que Jesús la ha formado como otra humanidad para él, y la segunda, para actuar como Jesús en la voluntad del Padre. Ya lo hemos dicho, primero se construye la casa y luego se va a vivir en ella. Estas dos etapas corresponden a dos escritos, respectivamente, las horas de la pasión y la pía peregrinación o paseo o recorrido del alma en la divina voluntad. Las horas de la pasión no son una narración o una simple meditación de la pasión de Jesús, como la han escrito tantos autores espirituales. Son oración, son como un gimnasio o una escuela de vida en que nos unimos a Jesús para aprender a hacer con Él y como Él lo que Él interiormente hacía por nuestra redención. La peregrinación o paseo del alma es un título que se le ha dado porque ella no le puso título. Es, como dice Luisa, la forma práctica y eficacísima de recorrer la santísima voluntad de Dios para pedir el reino del fiat divino en la tierra. Es la continua plegaria con la que el alma se une a la divina voluntad en todas sus obras, la creación, la redención, la santificación, para adorarla, bendecirla, darle las gracias y amarla, pidiendo en todo que venga su reino. Pero Luisa personalmente tiene un papel o una misión especial en todo esto. Mi respuesta a esta pregunta no pretende ser superior a la que la Santa Iglesia dará un día, sino tan solo la que resulta de la lectura de sus escritos. Jesús mismo le explicó que, como otra humanidad suya, ella tomaba parte en sus mismos oficios de Redentor y de Rey. Le dice: «Amada mía, hasta ahora has ocupado ante mí el oficio que tuvo mi humanidad en la tierra. Ahora quiero cambiarte el oficio dándote otro más noble, más amplio. Quiero darte el oficio que tuvo mi voluntad en mi humanidad». ¿Ves cómo es más alto, más sublime? Mi humanidad tuvo un comienzo, mi voluntad es eterna. Mi humanidad es circunscrita y limitada. Mi voluntad no tiene límites ni confines, es inmensa. Oficio más noble y distinguido no podría darte. Y le dice: «Hija mía, no temas. ¿No te acuerdas que ocupas dos oficios, uno de víctima y el otro oficio más grande, vivir en mi querer, para restituirme la gloria completa de toda la creación?» Por eso Jesús le dijo: «Tu misión es grande, porque no se trata sólo de la santidad personal, sino de abrazar todo y a todos, y de preparar el reino de mi voluntad a las humanas generaciones». San Aníbal María de Francia escribió de ella: «Nuestro Señor, que de siglo en siglo aumenta cada vez más las maravillas de su amor, parece que de esta Virgen, que Él llama la más pequeña que haya encontrado en la tierra, desprovista de toda instrucción, ha querido formar un instrumento idóneo para una misión tan sublime que ninguna otra se le puede comparar, es decir, el triunfo de la divina voluntad en el mundo entero, de acuerdo con lo que se dice en el Pater Noster: «Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra». Dejemos por ahora a Luisa. ¿Cómo podemos nosotros hacer nuestra su espiritualidad? Es evidente que su vocación como víctima es sólo de Luisa y de ciertas almas llamadas a serlo por el Señor. Y es también evidente que su misión de dar comienzo al cumplimiento del reino de la divina voluntad en la tierra es una misión única, irrepetible. Pero nosotros, ¿cómo podemos poner en práctica lo que leemos? Porque
del papel ha de pasar a la vida. Los primeros apóstoles siguieron a Jesús, el cual, volviéndose, dijo: ¿Qué buscáis? Respondieron: Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús dijo: Venid y veréis. En otras palabras, empecemos a leer y nunca se acaba, es siempre nuevo lo que leemos, sabiendo que Jesús ha dicho: Por tanto, escuchadme, y os ruego, hijos míos, que leáis con atención estas palabras que os pongo delante, y sentiréis la necesidad de vivir en mi voluntad. Yo me pondré a vuestro lado cuando leáis, y os tocaré la mente, el corazón, para que comprendáis y decidáis querer el don de mi fiat divino. El conocimiento es indispensable. Se ama en la medida que se conoce. Cuando ese conocimiento empieza a impregnar no sólo la mente, sino también el corazón, se empieza a ver todo con una luz diferente, a tener otros gustos y deseos, a orar de un modo nuevo, distinto, a tener otro tipo de relaciones con las tres divinas personas, con la Madre Celestial. Nos cambia la vida sin que pensemos cómo cambiarla nosotros, porque nuestro interés ya es sólo Jesús y su interés. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.